Muy agradecido que estén abriendo las puertas y las ventanas. Y esperemos que podamos tener esos aires acondicionados muy pronto. Hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 5. Daniel capítulo 5. Aunque solamente leímos los primeros 5 versículos, vamos a estar estudiando todo el capítulo el día de hoy. Tenemos que estudiar el capítulo completo. Si lo dejamos pausado, si lo dejamos en pausa, no va a tener el mismo sentido, el mismo sabor. La verdad es que sí es necesario que lo veamos completo. Lo que vamos a ver es algo muy, muy conocido ya por nosotros, debería de serlo para todos los cristianos, que viene siendo el asunto, el evento de Belsasar, ¿okay? Que estuvo haciendo fiesta en Babilonia. Estuvo haciendo fiesta en Babilonia, tomando, alabando los ídicos, bien enfiestados, agarraron la jarra. Y en medio del evento aparece una mano. Y esa mano, con su dedo, escribe en el muro, enfrente de Belsasar: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Y Belsasar se queda tieso cuando ve esta mano y pide que los sabios y la gente más inteligente del reino fueran y vieran lo que escribió la mano, una mano gigante que escribió en la pared. Y él quería que se interpretara lo que la mano había escrito. Resulta que ninguno de los sabios, ni ninguno de los magos, ni ninguno de los inteligentes académicos de Babilonia pudo interpretar lo que la mano había escrito en arameo. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. El arameo era precisamente el idioma que hablaban los babilónicos. Ellos hablaban caldeo y hablaban arameo. Todos hablaban arameo. Entonces, lo que se escribió con la mano, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, debería de haber sido muy entendible para ellos, puesto que lo que se escribió era en arameo y el idioma de ellos era arameo, pero no lo comprendieron. El día de hoy vamos a entender por qué no comprendieron su propio idioma y cuál fue el problema. El asunto es de que inmediatamente alguien importante, que ahorita vamos a ver un rato quién es, le dijo a Belsasar: Belsasar, en tiempos de Nabucodonosor había alguien que podía interpretar sueños, una persona que estaba llena del espíritu de los dioses, como Nabucodonosor había dicho previamente. Se llama Daniel. Háblale a Daniel y Daniel va a poder ver lo que la mano escribió y por lo tanto vas a saber su interpretación. Pues Belsasar habla a Daniel y fue precisamente lo que sucedió. Daniel vio lo que la mano escribió en el muro y comprendió y dio esta información a Belsasar. Esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy, el significado del Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Ahora, este evento sucedió exactamente, es más, hasta la fecha exacta se las puedo dar. La Biblia no nos lo dice, pero sabemos la fecha exacta. Esto sucedió la noche del 11 de octubre del año 539 antes de Cristo. Así de exacto es esto. La historia tiene hasta la fecha exacta cuando esto sucedió. No la Biblia, la historia universal. La fecha fue el día 11 de octubre, así de preciso, la noche del 11 de octubre del año 539 antes de Cristo. Muy interesante. Esto está históricamente
fundado, no solamente bíblicamente. Historia universal lo acepta. Entonces es muy interesante. Ahora, no recuerdo la fecha exacta de la muerte de Nabucodonosor, eso sí lo pueden googlear. Me parece fue que en el 560 y... voy a decir 565, por ahí así, es que fallece Nabucodonosor. No tengo la fecha exacta. Entonces estamos hablando algunos años entre Nabucodonosor 562 falleció entonces Nabucodonosor. Yo dije 65, estaba cerca. Entonces esto fue la noche del 11 de octubre del año 539 a.C., algunos años después de la muerte de Nabucodonosor. Entonces vamos a estudiar esta porción y espero que sea interesante para ustedes, como ciertamente lo ha sido para mí. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido reunirnos juntos como hermanos para alabar y honrar y glorificar tu nombre, Señor, con nuestros cantos, con nuestros diezmos, con nuestras alabanzas, con nuestro corazón, con nuestras mentes, con nuestras fuerzas, con todo lo que nosotros somos. Gracias, Señor, porque nos da el privilegio de poder hacer esto, y no solamente como juntos, como una iglesia, Señor, sino que individualmente podemos alabarle y honrarle y glorificarle cada día en nuestros hogares, en nuestras vidas, siempre podemos estar alabando y glorificando su bendito nombre. Gracias, Señor, por ese privilegio. Gracias, Señor, porque estamos viendo este asunto histórico tan interesante que es básicamente la caída de Babilonia y el inicio de el imperio medo-persa. Gracias, Señor, le damos por todo lo que nos ha dado y su salvación sobre todas las cosas. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. La razón por la cual sabemos la fecha exacta lo mencioné en la oración. El día que esto sucedió, esa misma noche, Babilonia dejó de ser imperio y Babilonia fue tomada por el imperio, ahora nuevo imperio, medo-persa. Entonces, este evento sucedió la noche de la invasión de Babilonia a manos de los medos persas. Esta es la razón por la cual se sabe la fecha exacta. ¿Sí? Entonces, cuando Darío invade y toma control de Babilonia, es esta misma noche. Muy interesante. ¿Okay? Vamos a comenzar. El rey Belsasar dio un gran banquete a 1000 de sus nobles, y en presencia de los 1000 se puso a beber vino. ¿Qué estoy? Sí. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor. Observen su padre, Nabucodonosor, su padre. Este es Belsasar y aquí dice su padre. ¿Okay? Había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Ahora, vuelve a decir esto en el versículo 11. Vamos a ver en el versículo 11. Versículo 11. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre, es decir, Nabucodonosor, se halló en él la luz de inteligencia. Versículo 13. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo al rey: Daniel, ¿eres tú, Daniel, de los hijos de la cautividad de Judá, que mi padre trajo de Judea? Ok. Entonces aquí está diciendo que el padre de Belsasar es como tal Nabucodonosor. Para empezar, tenemos que entender que Nabucodonosor no es papá o padre de Belsasar. ¿Por qué entonces dice la Biblia en varias ocasiones que es Nabucodonosor padre de Belsasar? Bueno, la razón de esto es porque la palabra padre en el hebreo no necesariamente significa tu progenitor, sino que puede implicar tu ascendencia, es decir, de dónde vienes, es decir, tu abuelo, tu tatarabuelo, tu bisabuelo, y se utilizaría ese mismo término en hebreo muchas veces para referirse no necesariamente a tu progenitor, sino a tu ascendencia. ¿Okay? Entonces eso viene en muchas ocasiones. En este caso, les voy a decir qué es lo que sucedió. Otra vez, entre Nabucodonosor, quien falleció en el 62, y Belsasar, que este es un evento en el 39, son varios años. ¿Okay? Belsasar
en efecto, no es hijo de Nabucodonosor, sino que es nieto de Nabucodonosor. Ok, ahora, vamos a ver un poco acerca de los reyes, para que entiendan de dónde sale Belsasar. La razón por la cual yo tengo que hablarles un poco acerca de esta historia es porque hasta hace recientemente, en los años 70, 80, algo así, no se creía que Belsasar fuera un personaje verídico. Siempre la persona de Belsasar fue visto como inexistente, fue visto como algo que la Biblia mencionó que no es cierto, ¿va? Y así la gente había pensado de Belsasar, porque ni un solo documento había salido con su nombre, no había salido nada históricamente acerca de Belsasar, no existía fuera de la Biblia, no aparecía el nombre Belsasar. Entonces en los años 70, en los años 80, y por eso es que necesito decirles cómo está este rollo. En los años 60, 70, 80, por ahí así, unos arqueólogos encontraron por primera vez un dintel, ¿okay? Un dintel, es decir, la parte de arriba de una puerta. Aquí en México lo conoceríamos, por ejemplo, como cerramiento, un cerramiento arriba de una puerta, que es simplemente la parte de arriba de cualquier puerta, ¿sí? Entonces, se encontraron este dintel o cerramiento en una locación en aquellas décadas que tenía un nombre inscrito. ¿Saben cuál era ese nombre? Belsar Urus. Belsar Urus, es decir, Belsasar. Y esta es la única evidencia física que hay fuera de la Biblia, físico, de la existencia de Belsasar. Un cerramiento con su nombre, es lo único. No hay más. Entonces, por este cerramiento se ha entendido entonces que era una persona verídica y que la Biblia no miente. Ahora, hablando de Belsar Urus o el Belsasar, hubo varios reyes entre él y Nabucodonosor. Vamos a ver una lista de ellos. Ahora, Nabucodonosor no dejó su hijo como regente tras su muerte. La persona que primero tomó su lugar después de haber fallecido Nabucodonosor, él fue sucedido por Amel-Marduk. Amel-Marduk. La Biblia también habla acerca de Amel-Marduk, pero en la Biblia no se llama Amel-Marduk. En la Biblia se llama Evil-Merodach. Evil-Merodach. Entonces, después de Nabucodonosor vino Evil-Merodach. Vamos a verlo. Viene en la Biblia, en Jeremías, capítulo 52 y versículo 31. Vamos rápidamente nada más para leerlo, para ver que sí viene en la Biblia. Si lo encuentro, ya lo perdí. ¿Sí viene Jeremías en mi Biblia? Señor, ¿qué está pasando? Aquí está, híjole. Ya ni sé ni qué les dije por andar viendo acá. Ok, Jeremías 52, 31. Jeremías 52, 31 nos dice lo siguiente. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes 12º de los 25 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y la sacó de la cárcel. Entonces, Evil-Merodach sucede a Nabucodonosor. Ahora, Evil-Merodach, después de él, porque este fue asesinado. ¿Saben quién asesinó a Evil-Merodach? Su cuñado. Su cuñado asesinó a Evil-Merodach. Su cuñado. Y el nombre del cuñado también viene en la Biblia. Se llama Negal-Sarecer. Negal-Sarecer es quien sucede a Evil-Merodach. Su cuñado lo asesina, se queda Negal-Sarecer con eso. Eso también viene en Jeremías, por cierto. Jeremías 39, perdón, habla de Negal-Sarecer. Ahora, Negal-Sarecer
llegó a ser rey tan solo 2 años después de la muerte de Nabucodonosor. Es decir, muere Nabucodonosor en el 62, inmediatamente en ese mismo año se queda Evil-Merodach. Al año siguiente Evil-Merodach es asesinado por su cuñado Negal-Sarecer, y después de Negal-Sarecer en el año 60 ese es el año en que queda Negal-Sarecer, y después hubo otro rey que vino después de Negal-Sarecer por un tiempo muy, muy corto, Labashi-Marduk, que fue asesinado también ese mismo año. Después de Labashi-Marduk, quien queda es Nabonido. ¿Quién es Nabonido? Yerno de Nabucodonosor. Nabonido se casa con la hija de Nabucodonosor y su hijo termina siendo Belsasar. ¿Ok? Entonces Belsasar es hijo de Nabonido, yerno de Nabucodonosor. Entonces entre Nabucodonosor y Belsasar hubo varios reyes, ¿sí? Ahora, una cosa interesante, sin embargo, aquí en la Biblia dice, lo pueden leer ustedes claramente en el capítulo 5, dice, llama a Belsasar rey. Pero ¿cómo que rey? Es imposible. Ningún documento histórico de Babilonia acepta este nombre como rey. Entonces, ¿por qué la Biblia lo llama rey? La situación es que Nabonido aún no había muerto. Nabonido todavía estaba vivo. El rey, el papá. ¿Sí? Y cuando el rey no estaba presente, su corregente era su hijo Belsasar. Entonces, bajo la ausencia del papá, Belsasar tomaba el control. ¿Estamos? Por eso lo llama rey, pero él nunca fue rey oficial. Fue corregente junto con su padre cuando su padre no estaba disponible. Ok, muy bien. Espero no los haya mareado con todo eso. Ok, muy bien. Ahora, Belsasar en el versículo 4 dice, bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. Ellos se pusieron a idolatrar. ¿Pero con qué estaban idolatrando? ¿Con qué estaban celebrando? Pues claramente lo dice el versículo 2. Belsasar, con el gusto del oro y de la plata de Nabucodonosor, su padre, había traído el templo de Jerusalén para que viviese de ellos el rey sus grandes. Entonces, los vasos y las copas y las jarras y los tenedores y las cucharas y todos los utensilios que habían sido del templo de Dios, consagrados a Dios en Jerusalén, estos fueron tomados, recuerdan, por Nabucodonosor. Entonces en el año 605, cuando el abuelo de Belsasar toma por primera vez a Israel, él toma todos esos vasos y utensilios y se los llevan. Eran utensilios para Dios, consagrados. Y ahora el nieto, agarra los vasos y se agarra a alcoholizarse con ellos. Hace un fiestonón y una pachangota. Era sacrilegio. Es un sacrilegio. Imagínense, sería como si nuestro templo, este lugar físico que tenemos, unos años más adelante sea tomado y lo hagan un table. Pero un edificio consagrado a Dios y ahora es una casa de prostitución. Básicamente es lo mismo. Eran vasos y utensilios consagrados para Dios que ahora están siendo utilizados de una manera blasfema. Sacrilegio, adorando a estos ídolos. Ok, muy bien. En aquella misma hora, versículo 5. En aquella misma hora,
aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía, pero no nada más el rey, sino que todos veían la mano, porque dice que lo escribió debajo del candelero. Recuerden que esto era de noche, era una fiesta de noche, y estaba el candelero, imagínense, y para que todos vieran abajo del candelero, se escribió esta mano, Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Era para que todos vieran y todos temblaran. Okay. Muy bien, continuamos. Versículo 6. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. Y imagínate, ser Belsasar y volteas y ves esta mano gigante que está escribiendo en el muro y tú lo ves clarito y tú andas medio borracho. Yo creo que se le quitó lo ebrio. En ese momento. Y algo que aprendí que me dio algo de gracia. Por eso me traje mis dos Biblias. Ok. Aquí dice el versículo en la Reina Valera. Entonces él palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos. Y sus rodillas daban la una contra la otra. Fíjense, aquí dice, se debilitaron sus lomos. Okay. Vamos a ver otra versión y también de la original viene también igual. Pero en el 5.6 de esta otra versión dice, no es la Gómez, dice, entonces el rostro del rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Las coyunturas de su cadera se le relajaron y sus rodillas comenzaron a chocar una con la otra. Entonces, el asunto no nada más son sus rodillas. Dice que se le relajaron las caderas. Es decir, que el amigo se orinó. ¿Okay? Se le relajaron todas las caderas. Él vio esta mano y se le relajó todo y toda la cerveza se le fue. ¿Ok? Muy bien, a eso está hablando. Yo creo que si nosotros viéramos algo así, muchos se les aflojaría también los lomos. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar. Versículo 7. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos, adivinos, y dijo al rey, a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, fíjense lo que dice, será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. ¿Por qué tercer señor del reino? Porque él era el segundo. Nabonido, su papá, era el primero, él era el segundo como corregente. Y él está diciendo, yo le doy la tercera posición a cualquiera que me interprete lo que acabo de ver. Interesante. Obviamente, los versículos más adelante nos dice que ciertamente nadie pudo interpretar nada. Pero lo que sucedió en el versículo 10 fue interesante. El versículo 10 nos dice, la reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo, rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. Y dice la reina, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre, es decir, de su abuelo Nabucodonosor, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, etc. Y dice, este hombre se llama Belsasar, así le puso tu abuelo, pero su nombre real es Daniel. Ve por Daniel y Daniel te va a decir la interpretación. Ahora, ¿quién es esta reina? Dice que la reina llegó, la reina vino. Cuando escuchó, entró. Era la esposa. Digo, si Belsasar es el rey, entonces era la esposa de él. ¿Quién le avisó? No, estamos hablando de la reina madre, la esposa de Nabonido. ¿Sí? Ahora, ¿cómo sabemos que era ella y no la esposa de Belsasar? Pues el versículo 2 nos dice. 5.2. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro de plata de Nabucodonosor, su padre, el rey, y dice a Jerusalén, para que viviesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas.
Es decir, que la esposa de Belsasar ya se encontraba ahí. Todas las mujeres y las concubinas de Belsasar y de todos los dignatarios que había ahí, ya estaban ahí sus esposas y sus mujeres y concubinas, ya estaban ellas bien enfiestadas también. La reina, que aparece en el versículo 10, no estaba en la fiesta, ella llegó posteriormente. Dice la reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete. Ella no estaba ahí. Entonces, esta es la reina madre. Y la reina madre obviamente se iba a acordar de todos los asuntos que vivió Daniel con su abuelo, con su padre, era su papá. Entonces ella estaba recordando lo que había sucedido con su padre, Nabucodonosor, y conocía ella obviamente muy bien el reino. Y ella entonces dice, no, ¿sabes qué? Mira, ve con este Daniel y él te va a ayudar con este asunto. Ahora, creo que conocemos muy bien lo que sucedió y no voy a tomar mucho tiempo para hablar de ello. Pero básicamente Daniel, a partir del versículo 17, y fíjense, una cosa que se me hizo muy interesante. En el versículo 7, que ya leímos, dice Belsasar, quien me interprete, le voy a llenar de púrpura, le voy a dar oro, le voy a dar riqueza, lo va a hacer el tercero en el reino, si ustedes me interpretan, ¿sí? Ahora vean lo que Daniel dice. Vean. Dice el versículo 13, 14, 15. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído hablar de ti en el espíritu de los dioses santos, está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría, y ahora fueron traídos delante de ti mis sabios, astrólogos, para que leyesen esta escritura y me diesen la interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretación y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura, collar de oro llevarás en tu cuello, serás un tercero señor del reino. Entonces le ofrece lo mismo a Daniel que le habían ofrecido a los otros que no pudieron. Y fíjense lo que dice Daniel, versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré interpretación. Entonces Daniel está diciendo, pues gracias por tu oferta de hacerme el tercer señor del reino, y gracias porque me quieres dar un collar de oro, pero mira, y una camisa de púrpura, quédatelo tú, mi amigo. Yo no lo quiero, dáselos a otros. Pero ¿saben por qué Belsasar les dijo que no? ¿O que por qué Daniel le dijo a Belsasar que no? Porque él sabía que no iba a tener suficiente tiempo Belsasar para llevar a cabo la promesa y dárselo. Esa misma noche murió Belsasar. Entonces, aunque le quisiera vestir de púrpura a él no pudo hacerlo el Señor, tercer Señor de la tierra. Daniel ya sabía, dice, no me pagues, ¿para qué? En unas horas más, cuello. Elohim. ¿Okay? Pero fue por el sacrilegio, ¿no? Por el sacrilegio y por lo que había hecho, ¿sí? Y esto es precisamente lo que le dice a Daniel ahorita en los siguientes versículos. Daniel le dice, mira, ¿te acuerdas de Nabucodonosor, tu padre, tu abuelo? Cuando él se ensorbeció, cuando él se levantó, y esto está hablando básicamente de Daniel capítulo 4. En Daniel capítulo 4, básicamente está diciendo Nabucodonosor, yo, mí, lo que yo. Y es más, vamos a leerlo. Daniel capítulo 4, a partir del versículo 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor al cabo de 12 meses, paseando en el palacio del real de Babilonia. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Se ensorbeció. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con tus bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 años, pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiera. Dios tiene dominio. Ese es el punto de todo el libro de Daniel, de hecho. Dios domina todo. Y le dice básicamente Daniel a Belsasar, ¿te acuerdas ese incidente con tu abuelo cuando se volvió animal por 7 años? Fue porque se ensorbeció. ¿Y sabes qué?
Lo mismo te va a pasar a ti. Pero Dios no va a terminar de darle, Dios no le dio misericordia a Belsasar. A Nabucodonosor sí, porque al final del capítulo 4, Nabucodonosor acepta, levanta los ojos, levanta la cabeza al cielo y dice: Señor, no hay otro como tú eres el único. Y voy a pregonar tu nombre. Belsasar no lo hizo, se ensorbeció, ensoberbeció. Hermanos, ok, y fue lo que sucedió. Entonces, él murió. Dice, hermanos, ya me perdí. 18. Bueno, 18. Al Altísimo Dios, oh Rey, Dios Nabucodonosor, tu Padre, el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio a Nabucodonosor el abuelo, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaron y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería con vida le daba vida, a quien quería humillaba. Y básicamente todo es esta la comparativa entre Belsasar y Nabucodonosor el abuelo, y básicamente le dice: mira, lo que le pasó a Nabucodonosor tu abuelo va a ser peor para ti. Tú también te has levantado, al igual te has ensoberbecido, al igual que tu abuelo Nabucodonosor. ¿Okay? Ahora, donde yo quiero llegar, donde es muy interesante, es la interpretación del versículo 24. Con esto vamos a terminar. Quiero que esto realmente sea interesante. Versículo 24: entonces de su presencia fue enviado la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto, le dice Daniel. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, o Uparsin, Pérez, fíjense, en el 25 dice Uparsin, en el 28 dice Pérez. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en cuello un collar de oro y proclamar que era el tercer rey, señor del reino. Pero fíjense lo que dice el 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Ahora, les voy a explicar ahora qué significa Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Obviamente la interpretación aquí viene. Tu reino ha sido pesado, ha sido medido, te hemos contado, Dios te contó y te encontró falto, y por lo tanto tu reino se te va a ser quitado. Eso es lo que Daniel dijo. Pero vamos a buscarle y entender por qué es que los babilónicos, siendo que ellos hablaban en lengua aramea, ¿por qué no podían entender Mene, Mene, Tekel, Uparsin, que es arameo? ¿Por qué no pudieron entenderlo? No era porque no conocieran las palabras. Mene, Mene, Tekel, Uparsin, las podían leer. Era su propio idioma. Pero hay un par de asuntos. Número 1, el arameo, al igual que el hebreo, no se escribe con vocales. Entonces, inmediatamente, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, escrita con vocales en arameo, iban a decir: a ver, espérame, ¿y esto qué? Era extraño para ellos el uso de vocales, siendo nuevamente que tanto el arameo como el hebreo no los usan. Era algo extraño. Ahora, la palabra Mene, Tekel y Uparsin o Pérez como tal son también interesantes. Estas palabras son tanto verbos como también sujetos. ¿Okay? Mene es un verbo y es un sujeto. Tekel es un verbo y es un sujeto. Uparsin o Pérez es un sujeto o un verbo. ¿Va? Cada una de estas palabras tiene su significado como verbo y tiene su significado como sustantivo. Pero para los babilónicos en el arameo, para saber cómo los vas a utilizar, obviamente necesitas contexto. Si hay contexto, entonces yo puedo saber si la palabra va a ser utilizada como verbo o si va a ser utilizada como sustantivo.
pero es necesario que tenga el contexto. Si nada más tengo esas tres palabras, mene, mene, tekel, uparsin, sin contexto alguno, es imposible que yo sepa si lo voy a interpretar como sujeto o como verbo. No los he perdido hasta ahorita, ¿verdad? No. Ok, ahí va. Vamos a estudiarlo primero como verbo. Okay. Como verbo, la palabra mene literalmente significa contar, como contar dinero. Okay. Por eso en la interpretación de Daniel, él dijo, mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Okay. Desde su definición de verbo, mene es contar. Tekel significa pesar en balanza o pesar, la acción, el verbo de pesar algo. Por eso hay en la interpretación de Daniel dijo tekel, versículo 27, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Entonces el verbo es pesar. Ahora, uparsin o peres significa dividir. Dividir. Eso es lo que significa. Ahora, no hay un problema aquí. Si ustedes observan, en el versículo 25 dice, mene, mene, tekel, uparsin. Pero en la interpretación que da Daniel, él dice, mene, tekel, peres, en el versículo 28. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué en una dice uparsin, mene, mene, tekel, uparsin? Y en el otro dice, bueno, lo que estaba en el muro era mene, mene, tekel, uparsin. Pero cuando él lo interpreta, él dice mene, mene, tekel, peres. Bueno, la razón es porque peres y uparsin es lo mismo. La diferencia es, peres es singular, uparsin es lo mismo, pero plural. Peres, singular, uparsin, plural. Su significado como verbo, dividir. Entonces, mene, mene, tekel, uparsin sería contado, contado, pesado, dividido. Entonces, imagínense, llegan estos genios de Babilonia y ven contado, contado, pesado, dividido. Pues, ¿eso qué? No sabían cómo interpretarlo. Contado, contado, pesado, dividido. No iba a tener sentido para ellos, desde el punto de vista de verbo. Ahora vamos a ver esas mismas tres palabras, mene, tekel, uparsin, desde el punto de vista de sujeto. ¿Okay? Mene, en babilónico, caldeo, viene de la palabra mina. ¿Y qué es mina? Mina es una cantidad de dinero. Equivale, una mina son 60 ciclos de plata. Okay. Una mina, mina, 60 ciclos de plata. Ahora, tekel como sustantivo, ¿qué es tekel? O como sujeto, ¿qué es tekel? Tekel es el equivalente babilónico a un ciclo de plata. Entonces, mina, 60 ciclos de plata. Tekel, un ciclo de plata. Ahora, uparsin, ¿qué es uparsin? Uparsin se utiliza como un ciclo dividido en dos. En otras palabras, un peso dividido en dos, 50 centavos y 50 centavos. ¿Sí? Entonces, si ellos vieran mene, mene, tekel, uparsin desde el punto de vista como sujeto, leería 60 ciclos más un ciclo más otro ciclo dividido. ¿Y eso qué? No importaba cómo es que ellos quisieran interpretarlos, no tenía sentido para ellos, sin un contexto. Entonces ellos no sabían si era verbo o si se estaba siendo utilizado como sustantivo.
Y por más que le buscaran, ellos no entendían pesado, contado, pesado, dividido. O 60 ciclos más un ciclo más otro ciclo dividido. O sea, 62. ¿Y eso qué? 62. Bueno, ahí les va, donde se vuelve muy interesante. Mene mene tekel uparsin, o mene mene tekel Pérez. La palabra Pérez también es la palabra caldea o aramea para decir Persia. Persia. ¿Okay? Entonces, lo que estaba viendo con los dedos, la mano que estaba escribiendo, en realidad sí se puede tomar tanto como verbo o como sustantivo y llega al mismo significado. En otras palabras, como lo interpretó Daniel, a manera de verbos, tu reino fue contado, pesado, y va a ser dividido entre los medos y los persas. O lo puedes tomar desde el otro punto de vista, es decir, que era una profecía de Dios para con Daniel, diciéndole que de Pérez, de Persia, vendría aquel quien dividiría la nación, y este es Darío, y Darío tiene la edad de una mina, más un tekel, más un uparsin, es decir, 62 años. Y medio. Bueno, 62. ¿Y qué es lo que dice? 30. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Por lo tanto, era la profecía totalmente. No importa si lo usabas como verbo o si lo usabas como sujeto. De ambas maneras llegas a la misma conclusión. Que el reino babilónico había llegado a su fin a manos de los medos persas, a causa de Darío. Lo interesante es también, y no me voy a meter en ese rollo, pero hay dos historiadores griegos. Uno es Herodoto, y el otro no recuerdo cómo se llama, tiene un nombre bien raro. Pero Herodoto, un historiador griego, él explicó cómo fue que llegó la conquista a Babilonia. Babilonia era una ciudad amurallada, una ciudad muy potente, muy fuerte. ¿Cómo entonces alguien tan menor e inferior a ellos como los medos persas invadieron a Babilonia, la cabeza de oro? Según Herodoto, este historiador griego, fue a causa del río Éufrates. Una de las ramas o tributarios del río Éufrates pasaba por en medio de la ciudad de Babilonia. O es más, Babilonia construyó Babilonia arriba de este tributario del río Éufrates. Pasaba por abajo. Y según Herodoto, dice que mientras los babilónicos estaban enfiestados y bebiendo, los medos persas cambiaron la dirección de ese tributario, de ese río, y entraron por abajo del canal de las aguas que suministraba agua fresca para Babilonia, y así por el canal de agua entraron a la ciudad e invadieron. Muy interesante. Entonces, mientras esto estaba ocurriendo, mientras ellos estaban en su fiesta bebiendo con las copas, al mismo tiempo Darío estaba allá afuera cambiando la dirección del curso del río para poder entrar por abajo de noche y matarlos ese mismo día. Wow. Ahora, yo sé que mucho de esto es historia y puede ser algo aburrido y pesado, y dices, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? ¿Esto qué tiene que ver conmigo? ¿Y cómo esta historia me ayuda? ¿Qué les va? Yo no sé de ustedes, pero hay muchas personas que creen, espero que usted no crea así, hay muchas personas que creen
que Dios nos va a poner en una balanza y que Él va a ver mis obras buenas y mis obras malas y va a decir, las buenas son más pesadas que las malas. Entonces, bienvenido a la gloria. Muchos creen eso, ¿no? Así fue como Dios lo hizo con este hombre. Dijo, yo te he puesto en balanza, te medí, no pesas lo suficiente. Entonces, mueres. ¿Okay? Pero ¿saben qué? Bajo la gracia, eso no existe. Bajo la gracia, Dios no me pone en una balanza. No es necesario, porque no voy al cielo por las obras buenas que yo haya hecho. Voy al cielo por lo que Cristo Jesús hizo. Por lo tanto, yo no estoy esperando llegar al cielo y decir, a ver, Señor, ponme en balanza para ver si entro al cielo. Si Dios te pone en una balanza, no vas a dar el ancho nunca. No eres justificado por ti, eres justificado por Él. Son las obras de Él. Dios no nos pone en una balanza. Cuando tú estás bajo gracia, Dios te juzga bajo gracia. Es decir, en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios va a voltear a ver, el día que tú mueras, Dios va a voltear a verte y va a ver a Cristo morando en ti, va a ver el Espíritu morando en ti, va a decir, tú tienes la sangre de mi Hijo Jesucristo, y en vez de decir, mene, mene, tekel, uparsin, cuando tú llegues a gloria siendo cristiano bajo la gracia, Dios va a decir, bien hecho, siervo y fiel, entra en la gloria de tu Señor. No por lo que tú hayas hecho, sino por aquel quien murió por ti. Yo no estoy aquí para esperar ese mene, mene, tekel, uparsin. Sé que muchos desean ver esa mano y que les diga, pasaste la balanza, adelante. Nunca va a ocurrir. Solamente los que están bajo la gracia de Cristo Jesús, por la obra de Él, es que llegan a escuchar, bien hecho, siervo y fiel. Espero, hermanos, que esto haya sido de bendición para ustedes y que hayan aprendido un poquito más de quién era Baltasar, cuál fue su pecado, obviamente cuál fue su destrucción. Y espero, hermanos, que ustedes entiendan que bajo la gracia, todo esto no importa. Bajo gracia hay salvación. Bajo tus propios hechos no hay justificación. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos porque nos ha permitido hacer este pequeño estudio de este capítulo 5. Gracias, Señor, por este juego de palabras tan increíble, donde no importa cómo se vea, si se ve como verbo, si se ve como sujeto, aún así, de todos modos, Señor, su mensaje fue dado para con Belsasar. Es increíble, Señor, realmente la grandeza. No nos imaginamos lo grande de su presencia, de su persona, Señor, de su majestad. Y no merecemos nada. Pero gracias, Señor, porque usted nos ha extendido esa gracia. Que un día, cuando sea el momento propicio que usted decida, Padre, los que estamos bajo gracia escucharemos esas preciosas palabras y nuestra salvación será plenamente cumplida en el momento en que escuchemos, bien hecho, siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado, en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Dios, nuestro Redentor. Amén.